Bienvenidos estudiantes a una nueva clase de química orgánica. En este caso vamos a hablar de otro grupo funcional llamado aldehído. Antes de iniciar con este video les recomiendo ver el de ácidos carboxílicos, ya que en ese video es donde explico lo que es un grupo funcional. Igualmente, si no les suena lo que está en este momento en pantalla, como por ejemplo los prefijos, las terminaciones alcano, alqueno, alquino, cómo mencionar un radical, el orden de prioridades y los prefijos di, tri y tetra, les recomiendo igualmente que vean los videos anteriores, ya que ahí explico cada uno de estos conceptos. Antes de empezar con los ejemplos, me gustaría enseñar que el aldehído lo podemos reconocer en un compuesto orgánico cuando encontramos un carbono unido a un hidrógeno y también enlazado a un oxígeno, formando CHO, o si les ayuda a recordarlo más rápido, simplemente la palabra CHO, es decir, un carbono unido a un hidrógeno e igualmente unido a un oxígeno. Siempre que encontremos esta estructura, estaremos hablando del grupo funcional aldehído. En cuanto a cómo nombrar los compuestos orgánicos que poseen un aldehído, lo primero que debemos hacer siempre es nombrar la cadena principal y luego de esto colocar la terminación al. Obviamente, como dije anteriormente, debemos utilizar los prefijos según el número de carbono, las terminaciones ano, eno o ino, dependiendo si posee simples, dobles o triples enlaces, los prefijos di, tri o tetra, cuando se repita más de una vez un grupo funcional, un doble enlace, un triple enlace o un radical. Debemos igualmente saber cómo se nombra un radical y conocer el orden de prioridades para enumerar correctamente nuestra cadena principal. Dicho esto, vamos con el primer ejemplo. Entonces, en el ejemplo número 1, lo que debemos hacer es encerrar la cadena principal, aunque en este caso es bastante obvia, ya que solamente hay una posibilidad, la cual será nuestra cadena principal. Una vez encerrada la cadena principal, aunque en este caso no era necesario hacerlo, lo es igualmente para que se acostumbren a encerrarla. Ahora entonces lo que debemos hacer es enumerar. Como les dije anteriormente, según la UPAC, debemos enumerar de tal manera que el grupo funcional inicialmente esté en el menor número posible. Es decir, si empezamos a enumerar desde este extremo, como podrán observar, el grupo funcional, que es el aldehído, queda en el carbono 3. Y si empezamos a enumerar desde el otro extremo, entonces el grupo funcional ahora quedará en el carbono 1. Y como 1 es un número de posicionamiento menor que el 3, entonces utilizaremos esta enumeración, ya que con esta enumeración el aldehído, que es nuestro grupo funcional, se encuentra en el menor número posible. Una vez hecho esto, lo único que debemos hacer ahora es escribir el nombre de la cadena principal. Como se darán cuenta en este caso, nuestra cadena principal posee 3 carbonos, ya que el carbono que forma parte del grupo funcional aldehído, es decir, el CHO, igualmente cuenta para la cantidad total de la cadena principal, igual que como lo vimos en los ácidos carboxílicos. Dicho de otra manera, el prefijo será prop, ya que prop es el prefijo que utilizamos cuando nuestra cadena principal posee 3 carbonos. Seguido de esto, debemos colocar la terminación ano, eno, ino. En este caso no hay ni dobles ni triples enlaces, solamente hay enlaces simples. Es decir, es un alcano, por lo que la terminación será ano. Una vez llegado a este punto, y si vieron los videos del alcohol y de la acetona, sabrán que lo que debemos hacer ahora es colocar el número de posicionamiento de nuestro aldehído. No obstante, y al igual que pasa con el ácido carboxílico, como el aldehído se encuentra solamente en el extremo inicial o en el extremo final de nuestra cadena, no se coloca el número de posicionamiento, ya que se toma como obvio dónde va a estar ubicado, ya que siempre estará o al inicio de la cadena o al final de la cadena. Lo mismo recordemos que pasa con los ácidos carboxílicos, así que no colocamos el número de posicionamiento. Lo que sí colocaremos siempre será la terminación. Como es un aldehído en este caso, la terminación será al, como pueden observar en este momento. Sigamos entonces con el ejemplo número 2. Como se darán cuenta, acabo de encerrar la cadena principal y ahora me dispondré a enumerar los carbonos desde ambos extremos para ver cuál será la numeración correcta. Partamos por este extremo. Si partimos por este extremo, nuestro primer grupo funcional quedará en la posición 1 y nuestro segundo grupo funcional quedará en la posición 4. Veamos qué sucede si empezamos a contar desde el otro extremo.
Si empezamos a contar desde el otro extremo, nuestro grupo funcional, que es el aldehído, queda en el carbono 1. Y nuestro segundo grupo funcional, que igualmente es un aldehído, queda también enlazado al carbono 4. O dicho de otra manera, se encuentra en la posición 4. Es decir, como se darán cuenta, quedan exactamente en las mismas posiciones, independiente de qué extremo yo empiece a contar. Es decir, no importa de dónde yo empiece a contar, porque en ambos casos estará bueno, ya que en ambos casos da exactamente la misma posición. Así que ambos son correctos y puedo usar la que más me acomode. Para no borrar, obviamente, dejaré la posición que se encuentran los números en este momento. Ahora que ya tenemos enumerada nuestra cadena principal, lo único que debemos hacer es escribir el prefijo, que en este caso será but, ya que la cadena principal posee 4 carbonos. Luego colocamos la terminación ano, eno, ino. En este caso igualmente es un alcano, porque no tiene ni dobles ni triples enlaces, solamente tiene enlaces simples. Así que la terminación será ano, dando como resultado el nombre butano. No obstante, aún debemos colocar la terminación al. Sin embargo, como se darán cuenta, en este caso no tenemos solamente un aldehído, sino que tenemos dos. Y cuando se repite más de una vez un mismo grupo funcional, un doble enlace, un triple enlace o un radical, debemos anteponer el prefijo antes de la terminación di, tri o tetra. En este caso, como solamente se repite dos veces nuestro grupo funcional, colocamos el prefijo di antes de la terminación al. Es decir, este compuesto orgánico se llamará butano dial. No olviden nunca anteponer el prefijo di antes de la última terminación cuando sea requerido. Y recordar que en el caso de los aldehídos, al igual que en los ácidos carboxílicos, no se coloca la enumeración, a diferencia de otros grupos funcionales como puede ser el alcohol o la acetona, donde sí se coloca la enumeración o el número de posicionamiento. Vamos ahora entonces con el ejemplo número 3. Como se darán cuenta en el ejemplo número 3, también es muy obvio dónde está la cadena principal. Así que ahora debemos enumerarla. Vamos a probar primero desde este extremo. Si empezamos a numerar desde el extremo que se ve en este momento, nos daremos cuenta que el triple enlace se encuentra entre el carbono 1 y el carbono 2, y nuestro grupo funcional se encuentra en el carbono 5. Veamos qué sucede si empezamos a enumerar desde el otro extremo. Si empezamos a enumerar desde el otro extremo, nos daremos cuenta que nuestro grupo funcional se encuentra en el carbono 1 y nuestro triple enlace se encuentra entre el carbono 4 y el carbono 5. Es decir, en la numeración anterior, el grupo funcional se encontraba en una posición mayor, comparando con la numeración que tenemos ahora. Y recordemos que el orden de prioridad siempre prioriza el grupo funcional de tal manera que este es el que inicialmente debe quedar en una posición más baja. Dicho de otra manera, esta enumeración sería la correcta, ya que con esta enumeración el grupo funcional queda en la posición 1 y con la numeración anterior quedaba en la posición 5. Entonces ahora nos dispondremos a colocar el prefijo, que en este caso, como posee 5 carbonos en la cadena principal, el prefijo será pent. Luego debemos colocar la terminación como ya es costumbre. En este caso estamos en presencia de un alquino, ya que posee en su estructura un triple enlace. No obstante, antes de colocar la terminación ino, no debemos olvidar que tenemos que colocar su número de posicionamiento. En este caso, el triple enlace está entre el carbono 4 y el carbono 5. Y ustedes ya saben que deben colocar siempre el número menor. Es decir, el triple enlace se encuentra en la posición 4. Y colocamos la terminación ino, de alquino. Una vez hecho esto, solo nos queda colocar la terminación al. Así que esto no terminaría en ino, sino que terminaría en inal, como se puede observar en este momento. Entonces, el ejemplo 3 se llamaría pent 4 inal. Vamos entonces con el último ejemplo. Como pueden ver, en este caso, acabo de encerrar la cadena principal, la cual posee 5 carbonos. Pero veamos qué sucede si lo encierro de esta otra manera. Como se darán cuenta, la cadena principal igualmente posee 5 carbonos. Es decir, ambas maneras son válidas, ya que ambas maneras de cerrar la cadena principal me está indicando que posee la misma cantidad de carbonos, que en este caso es 5. Y además, en ambos casos, estoy incluyendo en mi cadena principal
las insaturaciones, que son los dobles y triples enlaces, que en este caso solamente hay un doble, e igualmente estoy incluyendo mi grupo funcional. Así que, dicho de otra manera, ambas formas de encerrar la cadena principal serían correctas. Y nos dispondremos a enumerar los carbonos. Como se darán cuenta, en esta enumeración de carbonos, nuestro grupo funcional queda en la posición 5. Nuestro doble y triple enlace quedará entre el carbono 3 y el carbono 4. Y nuestro radical quedará en la posición 2. Veamos qué sucede si empezamos a numerar desde el otro extremo. Si empezamos a numerar desde el otro extremo, nuestro grupo funcional queda en el carbono 1. Entonces, solamente con saber eso, ya sabemos que esta es la manera correcta, porque 1 es menor que 5. Pero veamos en qué posición queda el resto. Nuestro doble enlace, en este caso, queda entre el carbono 2 y el carbono 4, lo cual igual es una posición menor. Y finalmente nuestro radical, a pesar de que queda en una posición mayor, que en este caso es 4, no importa, porque recordemos que si seguimos el orden de prioridad, primero están los grupos funcionales, luego las insaturaciones que serían los dobles y triples enlaces en ese orden, y finalmente nuestra última prioridad serían los radicales. Así que usaremos esta posición. Ahora lo que deberíamos hacer es colocar el nombre de nuestra cadena principal. No obstante, como hay un radical, colocamos entonces su número de posicionamiento y el nombre de dicho radical. En este caso, si nos fijamos, el número de posicionamiento de nuestro radical sería el 4. Y el nombre de dicho radical sería metil. Si no recuerdan cómo nombrar los radicales, les recomiendo ver los videos anteriores. Ahora que ya escribimos todos los radicales que teníamos presentes, que en este caso solamente era un metil, colocamos el prefijo de nuestra cadena principal, que en este caso, como hay 5 carbonos, será pent. Luego seguimos con la terminación ano, eno, ino, que en este caso será eno, ya que al poseer un doble enlace estamos en presencia de un alqueno, y colocamos dicha terminación, pero no antes de colocar su posición, que en este caso, como está entre el carbono 2 y el carbono 3, colocamos que está en la posición menor, que sería un 2. Y la terminación eno. Y ahora para finalizar el ejemplo número 4, simplemente escribimos la terminación al. Así que esto ya no terminaría en eno, sino que terminaría en enal. Es decir, el compuesto orgánico del ejemplo 4 se llamaría 4-metil pent 2-enal. Espero que hayan entendido cómo nombrar los aldehídos. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios para yo saber qué parte les dificulta más y hacer un futuro video al respecto. Y recuerden que en la lista de reproducción se encuentran los videos de los otros grupos funcionales que iremos viendo clase a clase. Así que nos vemos en la próxima. Adiós.